Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Bienvenidos a este sexto episodio de Eso Pensé Podcast. Hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Afganistán y un poco sobre las religiones e ideologías. Recuerden que este es un podcast de opinión, es mi reflexión sobre algunos temas de la vida diaria. Es simplemente mi opinión, no pretendo ser un podcast educativo, histórico, ni mucho menos. Simplemente mi opinión sobre algunos temas que estén pasando en nuestro día a día, ¿ok? Vamos a comenzar hablando de lo que está pasando en Afganistán. Sabemos que el grupo de talibanes o de los talibanes ya entró a Kabul, que lograron tomar el control no solamente de las ciudades de la periferia, venían avanzando en las últimas semanas, meses, y ya se hicieron con el control de la capital de Afganistán, que es Kabul, ¿ok? Para ello quiero irme un poquito al contexto histórico, entender que Afganistán es un país con una ubicación geográfica estratégica, es un país árabe, pero ya ubicado en el continente asiático. Hace frontera con la India y por su ubicación, muy cercana también a lo que fue la antigua Unión Soviética, es un país con una geopolítica bastante importante. Hablando de eso, en la década de los 70, 80 estuvo muy influenciado y administrado básicamente por la Unión Soviética. Instauraron en ese país el modelo comunista de la Unión Soviética, eran parte de los aliados de este eje político. Y hay que entender que por eso hoy vemos las armas que vemos en este territorio, que son todas estas armas sí, provenientes de lo que fue la gran extensión de la Unión Soviética. Entender también que no ha sido la única influencia que ha tenido este país, al ser un país árabe, es uno de los muchos que ha tenido tradición islámica, la mayoría de sus habitantes son musulmanes, y entender que la religión islámica y los musulmanes no son un único tipo de religión o una única forma de vivir la religión o de musulmanes. Hay muchos tendencias dentro de ellos, hay dos ramificaciones principales y dentro de ellas incluso hay más formas de vivirlo, pero las principales son los chiitas y los suníes. En los chiitas vemos a los musulmanes que toman la religión basada en el Corán. En los suníes vemos a los musulmanes que se rigen por el Corán, pero también por la Sunna, que es una serie de normas y estatutos de los cuales se dice fue como vivió el profeta Mahoma. Entonces tenemos un país que estuvo muy influenciado por lo que fue la Unión Soviética, de comunista en una historia contemporánea en los 70-80, pero también un país islámico. Para saber, el Islam nace en el siglo VII, a mediados de los 600, el 630, 620, en una revelación que recibe el profeta Mahoma, que es tomado como el último y gran profeta de esta religión, en el monte Sinaí por el ángel Gabriel. Alá le revela a Mahoma cuáles van a ser los principios por los cuales se va a regir su pueblo y sus seguidores. Los seguidores del Islam son los llamados musulmanes, y a Mahoma se le entrega el Corán, que va a ser el libro sagrado por el cual va a estar regida esta religión. Estamos hablando del siglo VII. Este país
en la historia más próxima que podemos conocer de él, o por la que usualmente lo conocemos en nuestra cultura occidental, es por lo que pasó en el atentado de 2001, del 9/11 o del 11 de septiembre de 2001, con las Torres Gemelas. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un país, como les decía, comunista, de corte islámico. Para ese entonces ya no era controlado por los de la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó a finales de los 80, principios de los 90. Ya aquí estaba controlado por los talibanes, que fueron los que terminaron de abolir el comunismo en estos tiempos. Para Afganistán de los 70 podemos ver fotos donde era una cultura bastante occidentalizada, mujeres vestidas con falda, con blusas. Ya luego que entran los talibanes a mediados de los 90, entra una cultura mucho más radical, ortodoxa del Islam. Estos talibanes son musulmanes de corte ortodoxa, de una tendencia más radical en cuanto al seguimiento de lo que fueron las enseñanzas del profeta y del Corán. Por lo tanto, la mujer pasó de tener estos derechos occidentales que le daba la Unión Soviética y el régimen comunista a un control mucho más fuerte, mucho más radical, en el que los talibanes pues impusieron el tema de que el hombre podía tener varias esposas, la mujer no podía trabajar, no podía estudiar, porque así lo dicta o así lo interpretan ellos en el Corán y en la Sunna. Pero llegamos a este momento, están los talibanes, se da el atentado contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, y este atentado se lo adjudica o se lo atribuye Osama Bin Laden, representando el grupo Al-Qaeda. ¿Qué pasa? Luego del 11 de septiembre, Estados Unidos, a través del presidente George Bush, le dice a Afganistán que le dé persecución a Osama Bin Laden y se los entregue a la justicia estadounidense. Afganistán se niega a hacer esto y por el contrario decide convertirse en un protectorado del grupo Al-Qaeda. O sea, prácticamente estando de acuerdo con los atentados terroristas que se ejecutaron. A lo cual Estados Unidos responde declarando la guerra contra el Afganistán y contra el terrorismo, y da pie a la intervención y a la llegada de tropas estadounidenses en coalición con la OTAN, con los cascos azules de la ONU, a territorio afgano. Desde el 2001 hasta la actualidad, Estados Unidos estuvo ocupando militarmente este país, como lo digo, con una coalición de la OTAN, donde está Francia, donde están otros países, Inglaterra, apoyando esta lucha contra el terrorismo, si se quiere, y neutraliza el grupo Al-Qaeda. Creo que consiguen en Irak, si no me equivoco, a Osama Bin Laden ya años después, y logran instaurar un gobierno democrático según los estándares estadounidenses en Afganistán. Entonces aquí tenemos la mezcla de culturas que se ha vivido en Afganistán: comunismo ruso, de la Unión Soviética, por otro lado una religión bastante fuerte y por muchos años un poder religioso como lo ha sido el Estado Islámico, y nuevamente una ocupación occidental como los Estados Unidos. En esta mezcla de culturas nos encontramos hoy, donde Estados Unidos, desde la administración de Barack Obama, si no me equivoco, pacta algunos acuerdos para desalojar el territorio afgano con sus fuerzas militares. Para ello era importante que no se volviera a organizar un grupo terrorista ni resurgiera Al-Qaeda, respetar ciertos derechos adquiridos por los ciudadanos afganos durante estos 20 años de ocupación, y una transición pacífica. Esas eran las condiciones que ponía Estados Unidos para irse. Empieza la retirada, como les digo, si mal no recuerdo, en el gobierno de Barack Obama. Esto se alenta en la transición de demócratas a republicanos con la llegada de Trump al poder,
Y nuevamente con la llegada de los demócratas con Biden, pues deciden terminar de cerrar esta ocupación, la cual termina, si no estoy mal, el 3 o el 4 de septiembre. Como ven tan próxima la llegada de este momento, los talibanes en distintas ciudades alrededor de la capital Kabul empiezan a avanzar y a hacerse con el control de ellas, hasta que, como no ven ninguna resistencia ni del ejército afgano que había sido constituido por los Estados Unidos, ni de los militares estadounidenses o de la ONU que todavía ocupaban el territorio, deciden seguir avanzando hasta llegar a Kabul. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ya tomaron control de Kabul. Estados Unidos está sacando a sus diplomáticos, está terminando de sacar a sus tropas. Y esto dará pie a la constitución de un nuevo Estado Islámico en Afganistán, controlado por los talibanes. ¿Qué pasa? En los ojos del mundo y nosotros como occidentales vemos esto como algo atroz, un retroceso para la cultura afgana, pero perdemos de vista un poco el que estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista. Para esto quiero traer a la mesa dos conceptos. Uno, el de moral. ¿Ok? Podemos hablar de que moral es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. ¿Ok? Imagínense, bien y mal, que puede ser tan subjetivo o depende de tantos factores para cada quien. Y también se considera el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. O sea, la moral va a depender de donde estés parado. Y es esas cosas que determinan si tu accionar o si lo que haces o si cómo te comportas está bien o mal. No depende de tu percepción de las cosas o de algo muy, muy subjetivo, aunque usé esa palabra anteriormente, porque el bien y el mal va a estar regido por los acuerdos sociales que se hayan hecho en ese lugar o en esa sociedad o en esa cultura, ¿ok? O en esa comunidad. Si para mí está bien robar, pero mi sociedad lo ve como un delito y lo criminaliza, lo juzga y está normado que no se puede, pues voy a ser sentenciado por robar. Porque no se trata de lo que a mí me parezca que está bien y que está mal. Se trata de lo que nosotros como sociedad hemos acordado durante años en nuestras leyes, en nuestros estatutos, en nuestras normas, que está bien y que está mal. Eso es la moral. La ética, por otro lado, está relacionada al estudio de lo que está fundamentado en los valores morales que guían el comportamiento humano en una sociedad. O sea, mientras la moral son las normas que rigen una sociedad, la ética es la que estudia los fundamentos en los que se basa ese bien y mal, esos estatutos. Entonces, aquí podemos hablar del criterio de ciertas sociedades. Por ejemplo, en los tiempos de hoy, que una mujer pueda ser sometida a lapidación o a incluso flagelación pública por haber cometido alguna falta en los estatutos religiosos, pues lo vemos como algo atroz, algo bárbaro, algo barbárico. Pero para ellos, en cuanto a sus normas religiosas, lo ven bien. El problema está en que cuando un Estado se fusiona con la religión y se convierte por lo menos en un Estado islámico, lo que esté bien para el Corán, lo que esté bien para la Sunna, lo que esté bien para la religión, para unos pocos o muchos, no sé cuánto podría ser esta proporción, que está de acuerdo con esta visión ortodoxa de la religión, va a estar bien también para el Estado. O sea, lo que determine la religión va a ser lo que va a determinar las leyes del país y cómo va a interpretarse el comportamiento de los ciudadanos de ese país. Por eso muchos los vemos intentando salir del país, porque
con la ocupación de Estados Unidos, pues la cultura occidental penetró un poco en la cultura árabe de este país afgano, en los ciudadanos, y ya se habían acostumbrado a que por lo menos las mujeres podían ir a estudiar, podían trabajar, a que los hombres podían tener ciertas libertades que el Corán tal vez no les permite, o la Sunna no les permite, a laxar si se quiere y occidentalizarse un poco el comportamiento de sus ciudadanos, y con la llegada de los talibanes esto va a cambiar totalmente, porque ellos van a imponer esta doctrina. Y aquí es en donde yo quisiera hacer una reflexión y entender que la forma como nosotros vemos el mundo, que nuestra cosmovisión, no es la mejor ni la más adecuada, simplemente es cómo nosotros vemos el mundo. Nosotros como sociedad latinoamericana, nosotros como sociedad hispana, nosotros como sociedad occidental, nosotros como sociedad con gran influencia católica, cristiana, no quiere decir que lo de nuestro sea mejor, simplemente es lo que es, y es sobre la moral y ética donde hemos crecido. Pero si intentamos ver el conflicto que está pasando en Afganistán desde nuestra mirada, por supuesto es una mirada sesgada donde vamos a ver que todo lo que ellos hagan va a ser barbárico, va a ser inhumano, porque nosotros sentimos que así no se debe comportar una sociedad. Pero no quiere decir que realmente algunos de sus habitantes no quieran eso. Lo único que quiere decir es que nosotros como sociedad lo vemos mal. Y pongo un ejemplo para entender mejor este criterio. Las culturas son distintas por sus orígenes y por cómo se fueron constituyendo. Antes, para la sociedad judía, por ejemplo, para la religión judía, tener relaciones con una o más mujeres estando casado era normal. Lo podemos ver desde el padre de la fe, como lo es Abraham, que tuvo esposa Sara, pero tuvo relaciones con Agar, que era su esclava, pero como era un bien, en ese momento era considerado un bien de Sara, se suponía que la descendencia que él tuviera, o las relaciones que él estuviera teniendo, las estaba teniendo realmente con Sara, porque al final Agar era propiedad de ella. Y bueno, hoy podríamos ver eso como algo inexplicable, pero simplemente lo aceptamos al hablar de nuestra religión o de las bases de la religión cristiana católica, porque sencillamente es algo que tradicionalmente se nos ha dicho que pasó y que está bien. Moisés lo mismo. Moisés, según las interpretaciones que se le den en algunos pasajes de la Biblia, se puede decir que estuvo casado con Tabis y con Séfora. Séfora fue su primera esposa y luego aparece el nombre de Tabis. Se supone que Tabis es una etíope con la que se casa después Moisés, pero aquí algunas interpretaciones también dicen que Séfora y Tabis son la misma persona, solo que por desprecio y por de una u otra manera manchar la imagen de Séfora, se le llamó la etíope y se le llamaba con otro nombre, como podemos ver varios personajes de la Biblia. Con Jacob pasa lo mismo. Jacob estuvo casado con Lea y con Raquel, creo que en un momento, en el mismo momento, pero Raquel tenía una esclava que se llamaba Bila, y a esta esclava Moisés tuvo relaciones con ella para tener descendencia, y esto era bien visto en la religión judía, porque lo que prevalecía era poder tener descendencia, poder seguir reproduciéndose como religión, como ciudadanos hebreos, como judíos. Imagínense cuando llegamos ya a la época de jueces y de reyes, la poligamia que hubo con el rey David o con Salomón era bien vista en el judaísmo. No sé en qué momento estas normas morales cambian y el judaísmo hoy, hasta el sol de hoy, rechaza el matrimonio poligámico. Cree en la monogamia, pero no nada más cree en la monogamia, sino que rechaza la poligamia. Lo criminaliza. Está mal, es un delito y un pecado en las sociedades judías tener más de una esposa a la vez. Lo mismo pasa en el cristianismo, como sus bases son el judaísmo y además el imperio romano. El catolicismo y el cristianismo rechazan y ven con malos ojos la poligamia.
Pero por otro lado tenemos los estados islámicos donde, como les digo, se fusiona gobierno y religión y las leyes que predominan en algunos de estos países es las mismas que predominen en el Corán y en la Sunna. El musulmán sí tiene derecho, el hombre, a tener tantas esposas como pueda dar de propiedad y de dotes. Entonces, a la mujer no se le permite esto. Si la mujer llega a tener más de un esposo, pues simplemente es una adúltera y se flagela o se lapida, como también lo veíamos que pasaba con las mujeres adúlteras en el judaísmo. Todas estas excepciones se hacían con el hombre, no con la mujer, por un tema de reproducción y que la descendencia del hombre y todo eso. Lo que podemos ver es cómo la moral va cambiando a lo largo del tiempo, en las religiones, en las sociedades, y juzgar las cosas hoy con la mirada de antes, pues puede traer algunos problemas. También juzgarlas con la cosmovisión de una cultura, juzgar el cómo vive otra, es absurdo, porque es querer que los otros sean como nosotros somos, porque creemos que lo nuestro es lo mejor y es la forma correcta de vivir. Hay muchas cosas que yo puedo cuestionar de la sociedad occidental, muchísimas. Y no me creo mejor ni superior a la sociedad ni oriental, ni la hindú, ni la musulmana, ni los ateos, ni nada. Simplemente creo que la forma como yo vivo es la forma como crecí, como aprendí a interpretar el mundo e intento entender cómo lo entienden otros para intentar ser más tolerante, más abierto, más consciente de que no todos somos iguales ni todos vemos el mundo de la misma manera. Por supuesto, hay normas y leyes y dentro de lo legal, pues puedo coincidir en que cada quien puede vivir su vida a su manera. Ya cuando vemos cosas como asesinar civiles en nombre de una fe o imponer criterios y formas de vivir por fe, por ideologías, pues no estoy de acuerdo con eso porque ya es lo mismo, es creer que lo de nosotros es superior y por eso lo pongo a la manera impositiva. Hoy muchas de las cosas como vivimos es producto del Imperio Romano, de la colonización, y podríamos decir que es injusto nuestra cultura porque está plagada de cosas que fueron impuestas, pero yo por lo menos ya crecí en una etapa donde no era impuesto, era simplemente la forma de vivir. Tal vez nuestros ancestros y los ancestros de nuestros ancestros habrán vivido eso. Hoy eso es lo que me preocupa en Kabul. Que la gente quiera vivir de una manera y se le imponga vivir de otra. Que las mujeres quieran vivir de una manera y se les imponga vivir de otra. Que por lo menos las mujeres quieran trabajar o estudiar y no se les permita porque simplemente los talibanes creen que la forma como ellas tienen que vivir es de tal o cual manera. Yo creo que los talibanes tienen todo el derecho de creer en lo que quieran y de vivir como quieran, pero no en la imposición a través de las armas o de la violencia, porque entonces estamos retrocediendo sí en el sentido de que creemos que podemos imponer verdades ideológicas o religiosas simplemente porque nosotros creemos en que esa es la mejor forma de vivir. También traía otros ejemplos. Por ejemplo, hace poco estaba pensando en lo raro que es cuando un latino o alguien del tercer mundo viaja a un país de primer mundo, ya sea en Europa o Estados Unidos. Y es raro cómo esa persona que tal vez aquí en estos países latinos manejamos bajo el estado de ebriedad o nos saltamos los semáforos en rojo o cometemos ciertos delitos que creemos que son bajos o menores y lo vemos como normal, los empezamos a normalizar. En esas sociedades, como sabemos que hay sanciones fuertes, ya sea económicas o legales a esos actos, pareciera que fuéramos dos ciudadanos distintos. Uno que vive en una sociedad latina con medidas y normas más laxas, donde a veces hay problemas para el cumplimiento o hacer cumplir las leyes, donde tal vez no hay formas tan automatizadas de implementar multas o sanciones por violar alguna ley. Y el otro ciudadano que es la misma persona que por medio de un conductismo a través de multas, de sanciones legales, pues decide comportarse de otra manera.
Y resulta que aquí es en donde yo digo que está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque hoy los talibanes ven el mundo de una manera. Tal vez no es la misma manera que lo veían en los 90 cuando tumbaron a lo que quedaba de la Unión Soviética en su país o del comunismo en su país. Pero lo ven de una manera distinta a la que lo ven otros de los ciudadanos que viven en Afganistán. Y si no se dan cuenta que las religiones, los preceptos a veces cambian y la forma de ver el mundo a veces cambia, hoy se van a poder cometer muchas injusticias en nombre de algo que tal vez el día de mañana va a cambiar. Porque las religiones han cambiado a lo largo de los años. Yo no creo que el Islam sea el mismo que recibió Mahoma hace, no sé, 800 años. No lo creo, me cuesta pensar que se haya mantenido intacto y que hoy sigamos viendo las mismas cosas en estas religiones. Y por supuesto que no lo es. Lo podemos ver en la diversidad que hay dentro del Islam. Entonces, querer imponer esas cosas, esos criterios, pues es peligroso. Lo mismo pasa al revés. Lo mismo pasa con el ciudadano de primer mundo que viaja al tercer mundo, que cree que en su país todo es mejor y todo es más chévere y todo es más correcto, pero cuando viaja a países del tercer mundo, termina cometiendo excesos y borracheras y maneja en estado de ebriedad y hace todo porque dice, bueno, aquí no me están supervisando, aquí entonces me vuelvo loco. Son los mismos extremos. Es el hecho de no tener el criterio suficiente para cumplir con lo que está bien y que está mal dentro de una sociedad por criterio propio, por tener unos valores éticos y morales realmente constituidos y que no dependan de creencias o ideologías o imposiciones religiosas, sino que dependan realmente de una conciencia y un entendimiento que el derecho termina justo donde comienza el derecho del otro. Afganistán se ha mezclado de muchas maneras. O sea, podemos ver la influencia del siglo VII a través del Islam, la influencia del siglo VIII a través de lo que fue el Imperio Romano, que son las normas que hoy conocemos como derecho romano, que son la base prácticamente de toda la sociedad occidental en cuanto a lo legal. Pero también vemos que con la intervención de la OTAN y de la ONU, se introdujo mucho una cultura de derechos humanos. Derechos humanos que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, y que si bien se considera que siempre han existido, simplemente se les dio una normativa internacional, forman parte de una forma de ver el mundo mucho más actual, mucho más moderna, mucho más nueva, de lo que pueden ser las bases de las reglas islámicas o del Estado Islámico. Yo creo que en este punto hay que tener mucha apertura para entender de la historia, para entender los conflictos ideológicos, religiosos que puedan presentarse y entender que mientras hayan consensos y todo sea de una manera pacífica, pues cada país y cada sociedad es libre de vivir como quiera. Nosotros podríamos ver como descabellado que en la India no toquen a las vacas y las consideren sagradas y que sientan que matar a una vaca es matar a una deidad, pero es la forma como ellos ven el mundo, es su cosmovisión. Así como ellos ven aberrante que nosotros matemos animales para comer o que matemos vacas para comer. Hoy tú le preguntas a alguien que tiene el hábito de comer carne que no va a poder comer más carne y tal vez se muere de tristeza. Pero vemos cómo esa influencia de las sociedades orientales han entrado a la occidental y hoy vemos más personas vegetarianas o veganas y simplemente podemos convivir con distintos criterios. Claro, la comida no es un criterio que tal vez nos haga divorciarnos como sociedad. Pero ha pasado mucho ahorita con todo este tema de la pandemia y todo esto.
los antivacunas o las personas que no creen en estas formas de controlar este tipo de enfermedades. Y yo escucho los argumentos y veo cierta validez y digo, bueno, te respeto. O sea, no lo comparto, pero te respeto. Porque siento que ahí en ese respeto, en esa tolerancia, en ese entendimiento está la paz. Ojalá en Afganistán haya hoy una conciencia ciudadana y como pueblo que les permita convivir y coexistir a pesar de lo distante que puedan ser las formas de ver el mundo, incluso entre sus propios habitantes. Pero sí siento que son ellos los que tienen que llegar a estos acuerdos. No puede ser otra vez una intervención militar de Estados Unidos, no puede ser otra vez una imposición de un modelo político como el comunista, no puede ser a través de una lucha de imposición religiosa, tiene que ser a través de entender que cada quien cree en cosas distintas, ve el mundo de una manera distinta y mientras esté dentro del marco legal, pues deberían todos poder coexistir. Por supuesto, esto es más bonito en palabras que en acciones, pero ojalá eso pueda pasar. Así veo yo el conflicto hoy en Afganistán. Creo que es hora de que el mismo pueblo de Afganistán busque los medios para resolver su situación. Por supuesto, es difícil negociar con alguien que viene con un fusil y un arma larga en el hombro, así no le esté disparando, porque claro que hay una medida de amedrentamiento, de violencia, aunque no sea a través de disparos, pues los estás violentando a través de el demostrar que tienes un arma y que la podrías usar en cualquier momento. Entonces no es igualdad de condiciones el que una mujer sin armas intente negociar con un talibán con un arma en la mano a explicarle que quiere estudiar o que quiere trabajar y que quiere que se le respeten sus derechos. Por eso es que a veces vienen las intervenciones y vienen este tipo de controles, pero el tema es que el permitir una intervención o apoyarla es creer que la sociedad estadounidense entonces tiene una forma de vivir mejor o más deseable que la de que los pueblos árabes y no es así. En la sociedad estadounidense, como hablaba en capítulos anteriores, podemos ver que había un tema de segregación racial hasta mediados del siglo pasado y lo veían como algo muy normal. Entonces es una sociedad donde hay mucho racismo, donde hay muchas desigualdades económicas, donde hay muchos tratos inhumanos diferentes a los que puede traer la imposición de ciertas leyes o normas religiosas. Básicamente eso era lo que quería hablar hoy, mi punto de vista de este tema de Afganistán. No quiero extenderme mucho más de lo que he hablado hasta ahora, pero creo que la mirada de nosotros tiene que ser muy cuidadosa. No caer en esa prensa sensacionalista o amarillista que intenta poner buenos y malos como si se tratara de una película o de una telenovela, sino establecer nosotros mismos nuestros criterios. Buscar información, informarnos, entender que lo que está pasando hoy es producto de una historia mucho más larga que la que nos quieren dar en pequeñas cápsulas informativas y sobre todo que vienen con gran sesgo, porque si tú ves el mundo de una manera, pues vas a intentar restarle credibilidad y valor al punto de vista del otro. Yo creo que aquí es ponernos en un punto medio. Por supuesto vamos a tener nosotros todos una cosmovisión occidental, pero intentar entender el otro lado para poder tener un criterio lo más equilibrado posible ante esta situación. No caer en esos extremismos, porque al final caemos en lo mismo, de decir que los talibanes son unos terroristas, que vienen es para matar a las mujeres y niños. Habrán talibanes, por supuesto, que maten mujeres y niños, como también lo hubo militares estadounidenses que mataron mujeres y niños. O sea, creo que en esta historia no hay buenos y malos, simplemente hay cosas que vemos con mejores ojos o con peores ojos, porque se parecen más a la forma como vivimos y a las verdades en las que creemos.
Eso no quiere decir que sean mejores o peores, simplemente se parecen más a nuestra sociedad y por lo cual las vemos como más normales. Veamos cómo avanza todo esto, si esto se extiende, si esto tiene una escala de violencia, pues volveré a hablar de este tema, pero espero que lo que haya compartido hoy pues sea de provecho y puedan compartirlo ya sea con sus amigos, con sus conocidos. Si tienen alguna opinión distinta a la que he dicho o quieren dejar algún comentario, bienvenido sea en mis redes sociales o aquí mismo en YouTube. Y recuerden suscribirse, darle like al video, al audio en Spotify y compartirlo para que lleguemos a más personas. Esto fue todo del sexto episodio de Eso Pensé Podcast. Muchas gracias por acompañarme. Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.